Buenas noches, tengan todos ustedes y darles la bienvenida a este nuevo módulo que estamos terminando ya con el módulo con el diplomado, módulo 4. Bueno, en sí el módulo estaría denominado en esta ocasión la intervención psicopedagógica, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este módulo son, como la primera clase de hoy, vamos a ver la parte de fundamentos de la intervención psicopedagógica, que son, qué áreas, digamos, intervienen en el área psicopedagógica. También vamos a ver la parte de definición, concepto y con qué otras denominaciones también se conoce, ¿no? La intervención psicopedagógica. Entonces vamos iniciando, voy a compartir la pantalla, me indican si me escuchan, por favor. Buenas noches, licencia. Buenas noches. Bien. Me indican si ya pueden ver el material en la pantalla. Hola, hola. Buenas noches, Licen. ¿Se ve la pantalla? Ok, gracias. Entonces iniciamos. Como decía, bueno, estamos con el módulo de la intervención psicopedagógica. Vamos a ver la parte de conceptual, definición, qué es o qué significa la intervención psicopedagógica. También ha sido denominado con otros términos, por ejemplo, como dirigido a orientación, incluso educativa. Ha sido ahí solamente, digamos, se basaba en la parte de orientar, la parte educativa, solamente se centraba o se concentraba en la parte del proceso de aprendizaje, como el proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza, ¿no? Y no tomaba otro tipo de ámbitos u otros enfoques que vamos a ver, que de hoy en día la inteligencia pedagógica va más allá de lo educativo, ¿no? No solamente se va a centrar en la parte educativa, sino también la parte psicológica, en este caso del estudiante, ¿no? Y vamos a ver que en un principio la intervención psicopedagógica se lo veía como algo, como una forma desde mediar, digamos, o de ver dificultades de aprendizaje, ¿no? En ciertos estudiantes que tuvieran algún tipo de dificultad de aprendizaje, pero ahora lo que se quiere ver con la intervención psicopedagógica es más que todo la prevención, ¿no? Por eso es que a veces se hace, por eso es que en un principio, en los anteriores módulos se ha visto las aplicaciones, cómo aplicar ciertos instrumentos o test pedagógicos para determinar qué tipo de problemas puede tener el estudiante al iniciar la eh, nivel de educación primaria, secundaria. Entonces, en algunos aspectos, ¿no? Se ha visto, se ha centrado incluso en la parte de la matemática y el lenguaje, si se ha podido detectar algún tipo de problema, ¿no? Por eso es como ahora lo que se ve en la inteligencia psicológica es más que todo como la prevención actualmente. Entonces vamos a ver ahora.
la parte que dice, ¿qué es? ¿De qué se trata en sí? Entonces, el concepto de intervención psicopedagógica ha sido diversos nombres, como les decía, ¿no? Intervención psicoeducativa, pedagógica, psicológica, y sin embargo, el nombre más común es psicopedagógico ahora, ¿no? Tal vez en un principio solamente se daba una intención pedagógica, nada más, o psicológica, ¿no? Que más se basaba, era más individual, más específico en un área, ¿no? Pero ahora ya se ve la parte psicopedagógica, que va, si vamos a dividirlo, ¿no? Tiene que ver con la parte de procesos cognitivos, la parte emocional, afectivo social. El pedagógico ya tiene que ver con la parte del aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, ámbito educativo, enseñanza. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Y se refiere al quehacer, ¿no? De prevenir e incluso solucionar ciertas problemáticas en el ámbito educativo. Esto con el objetivo principal de que las instituciones en las que se aplique, digamos, dicha intervención, porque no en todas las unidades, si vamos a la educación regular, si vamos a primaria, secundaria, hay un psicopedagogo, por ejemplo, ¿no? No hay, a la larga, los mismos profesores, ¿no? Hay que son los que, digamos, hacen a veces de psicopedagogos, porque si tienen algún conocimiento, alguna vez les ayuda, digamos, tener este tipo de conocimientos en la parte psicopedagógica. Entonces, y ahí ven, ¿no? ¿Qué necesidades? O sea, la idea de aquí es de la intervención psicopedagógica, es ver las necesidades que tienen las personas, en este caso los estudiantes, se encuentran en esa institución, digamos, qué problemas pueden detectarse, ¿no? Incluso también las necesidades de su contexto social. Entonces, vemos la parte contextual, familiar, social, ¿no? No solamente educativo. No es algo ya más globalizador, se podría decir, o integrar. ¿No? Y ahí vamos ya definiendo como la acción psicopedagógica que se vincula principalmente a hacer una planificación, ¿no? De procesos educativos, ¿no? Entendiendo la planificación como un acto en el que se incluye el análisis. Primero se hace análisis o diagnóstico de las necesidades que puede tener cierta institución del ámbito educativo, ¿no? O los objetivos, digamos, cuál es el objetivo que uno va a estar ahí planteando, las metas, el diseño y la evaluación, ¿no? Su fin central es contribuir al mejoramiento del acto educativo. Esa es la idea. Cuando uno hace, por ejemplo, un diagnóstico, ve, digamos, si alguna vez se ha hecho alguna vez las FODA. No sé si conocen o alguien me puede decir qué significa FODA. No es una técnica, ¿no? Para saber o hacer un diagnóstico. Pero, ¿qué significará? Alguien podría decir qué significa cuando se en la sigla FODA. Dicen, son la fortaleza, Sí, oportunidades, debilidades y amenazas. Vea, exacto. Sí, sí, muy bien, sí, exactamente. No, entonces cuando se hace, digamos, un diagnóstico o análisis, muchas veces se usa esa técnica, ¿no? Para ver las fortalezas que pueda tener a nivel educativo, a nivel académico, cierta institución que está dedicado a la educación, para ver también las oportunidades y ver las amenazas y debilidades que pueda tener, ¿no? Y si hablamos, lo ve interno y externo, ¿no? De manera externa e interna a la institución. Entonces, se usa ese tipo de técnicas, ¿no? Entonces, para ver si, en qué se puede mejorar, por ejemplo, cuando vemos debilidades, ¿no? Que tal vez falta de atención, no sé, o de capacitación, tal vez, ¿no? A los profesores integrantes de una institución educativa, ¿no? Eso, y entonces tal vez en la parte psicopedagógica no hay mucho, no hay mucha atención o no hay, digamos, la capacidad de que puedan atender a un estudiante que se le haya detectado con algún tipo de dificultad de aprendizaje. A veces los mismos profesores a veces nos vemos limitados, a veces porque no sabemos cómo podemos intervenir o ayudar a ese estudiante que tenga un problema, ¿no? Y en esta ocasión, como ya les había mencionado, la intervención psicopedagógica no solamente se va a basar a hacer detección, o sea, sí se ha detectado que un estudiante, digamos, no tiene un tipo de dificultad de aprendizaje,
no solo ahí se queda, sino la idea es, aparte de que sea detectado, es hacer un seguimiento, es hacer un, así vamos a hablarlo como un tratamiento, digamos, o un tipo de terapia para mejorar, digamos, esa dificultad que se ha encontrado. Y aparte de eso, digamos, hace una forma de prevenir, ¿no? De que si se ha detectado o están, digamos, a inicios de esa dificultad que se ha presentado, entonces se pueda mejorar, ¿no? ¿No? Y a eso vamos. Y también ahí hablamos, ¿no? De la orientación y la intervención psicopedagógica, se refiere a un conjunto de conocimientos, metodologías, principios teóricos, ¿no? Que posibilitan la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de apoyo, ¿no? Hay como lo dices, ¿no? Primero vamos a prevenir a que, digamos, o empeore, digamos, ese tipo de situación, ¿no? Y corregirlo, ¿no? Corregir o reeducar, como se conoce como ese término de reeducar, eso para ver si hay algún problema, entonces vamos a volver a corregir o educar y desde luego hacer al apoyo, ¿no? El apoyo educativo, seguimiento. Entonces, sí, eso es lo que se quiere hacer, ¿no? En ese aspecto. Se focaliza el concepto de intervención psicopedagógica específicamente en el área de orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que aborda tres aspectos fundamentales, ¿no? La adquisición de técnicas y estrategias de aprendizaje, desarrollo de estrategias metacognitivas y motivación, que lo vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. No, en la definición de psicopedagogía, que es para empezar, se da una congruencia, ¿no? De posturas teóricas, ¿no? Si hablamos de psicopedagogía, tiene que ver más que todo la psicopedagogía con el aspecto de atender o de hacer diagnóstico de los problemas en el aspecto educativo, para saber qué problemas puede tener el estudiante. Y como ven acá, usa o se vale de varias disciplinas, ¿no? Hablamos de la psicología, de la pedagogía, trabajo social y la medicina. Entonces, de esas áreas, de esas disciplinas, se va valiendo la psicopedagogía para hacer qué, para hacer un proceso de evaluación, diagnóstico, análisis del problema, y eso se va a aprender, digamos, se desarrolla, o que pueden desarrollar en este caso las personas, ¿no? Dificultades que se pueden encontrar en la persona, en el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. Si vamos a ver de cada una de las disciplinas, digamos, y qué tiene que ver, digamos, la psicología, digamos, ¿no? Y qué tiene que ver el trabajo social, qué tiene que ver medicina, digamos. Sí, mucho, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la psicología se encarga más que todo de hacer un estudio de las conductas, del comportamiento, del porqué de esa conducta, del porqué de ese comportamiento del estudiante, ¿no? Y por eso, de alguna manera, eso puede inferir en el proceso o en el desarrollo del aprendizaje, ¿no? A eso va, por eso se usa o se vale de esta disciplina, ¿no? La pedagogía tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Como niño va aprendiendo, la enseñanza que da el profesor, ¿no? El trabajo social tiene que ver desde su punto de vista ya más relacionado con la familia, con el ámbito sociofamiliar, entonces, ¿no? Como el niño, si tiene tal vez algún problema de conducta, y de eso infiere en la aprendizaje o en la dificultad que pueda tener para aprender, pero ¿qué es, digamos, de su entorno familiar? ¿Qué es de su entorno social? ¿Eso de alguna manera puede inferir en el estudiante? Claro que sí. Por eso es que la psicopedagogía se vale también del trabajo social. ¿Por qué? Porque una persona que es una trabajadora social lo que hace es, ¿no? Hace visitas al hogar para saber cómo es su ambiente familiar, cómo se relaciona el niño con sus padres, todos. Entonces, por eso es que es de mucha ayuda, digamos, esta disciplina. Y la medicina tiene que ver con la salud en sí, ¿no? La salud, si el niño está a nivel nutrición bien, a nivel sueño, o sea, y a nivel también cerebral, si no tiene problemas, por ejemplo, a nivel neurológico, se lo voy a poner así como ejemplo, ¿no? Que alguna vez cuando hablamos de neurológico es a nivel cerebral, si a nivel cerebral el niño tal vez tiene algún problema, por eso es que su actitud, por eso es que su forma de actuar es así, ¿no? Por eso es que esto es multidisciplinario, digamos, la parte de psicopedagogía que se habla en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos para saber si hay algún problema necesario.
¿no? Y la acción psicopedagógica está dirigida hacia la orientación, ¿no? En el desarrollo de autoesquemas, pautas de crianza, educación compensatoria, prevención de conductas destructivas, ¿no? Habilidades para la vida, ¿no? Etcétera. Y organización y evaluación de acciones administrativas, ¿no? Entonces, todo eso tiene mucho, ve o hace, o ya se realiza a través de la acción psicopedagógica que tiene que ver únicamente con la intervención psicopedagógica. Por tal motivo, la acción no, está directamente vinculada con el análisis, planificación, desarrollo y modificación de procesos educativos. Cuando hacemos, por ejemplo, para hacer una intervención, lo que primero que se hace que se hace un análisis de del estudiante, digamos, no se hace como una especie de recolectar datos, cómo es el niño a nivel familiar, a nivel académico, cómo es su comportamiento a nivel social, todo eso, ¿no? Se hace una planificación después de eso, en qué áreas, digamos, el niño debe mejorar, ¿no? Debe mejorar o prevenir, tal vez recién está iniciando el problema, entonces vamos viendo cómo prevenir, esos programas tal vez de ayuda, de intervención, tal vez usar ciertos materiales, ¿no? Para que el niño pueda mejorar la dificultad que se ha podido, ¿no? Se desarrolla eso, modifica el proceso educativo. Entonces, todo eso se hace en ese aspecto, ¿no? Cuando hablamos directamente de acción psicopedagógica. La labor del profesional de la psicopedagogía no solo se desarrolla en el contexto educativo escolar, ¿no? Sino que incluye ámbitos familiares, por ejemplo, empresariales, centros de educación de adultos, centros de formación y capacitación, ¿no? Asociaciones laborales, comunitarias, centros de creativos y medios de comunicación. Entonces, en todos los aspectos, el psicopedagogo o que esté, digamos, o que tenga, digamos, alguna idea o algún conocimiento de la psicopedagogía puede desarrollar en esos ámbitos, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de la parte educativa, que es lo que ahorita nos interesa más. ¿No? Y para lograr eh, esta integralidad, ¿no? Se requiere que la formación académica de los psicólogos, educadores y otros profesionales del ámbito educativo que realizan intervención psicopedagógica centren sus conocimientos en aspectos como que procesos de aprendizaje escolar, relaciones entre enseñanza y aprendizaje, aprendizaje de contenidos específicos en los contextos escolares, microsociología de las instituciones educativas, estrategias de asesoramiento y trabajo grupal colaborativo, ¿no? Trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, procedimientos y técnicas de evaluación diagnóstico y finalmente una organización y de la atención educativa a la diversidad, ¿no? Cuando hablamos una atención educativa a la diversidad, se habla ahí que tiene que haber, digamos, una aceptación respecto a la cultura, al color de piel, a la diversidad cultural, como estábamos hablando, entonces todo eso se tiene que ver la atención, porque hoy en día actualmente, o hace años atrás había ciertas discriminaciones, no sé, niños que, por ejemplo, si tenían algún problema, digamos, de aprendizaje o algo, se los relegaba o se los hacía a un lado. Entonces, no había, digamos, la atención donde debería haber, ¿no? Ser más, atender más al niño que está mal y más que todo se veía o se aplaudía a los niños estudiantes que tenían buenas notas, y al que no, nadie se preocupaba, ¿no? Y en este caso, hablando ya de la inteligencia más, es más que todo a niños o estudiantes que tengan o presentan algún tipo de problemas a nivel educativo, ¿sí? Entonces, ya ese tipo de técnicas, como ya en los anteriores módulos ya han visto cómo se puede aplicar y qué instrumentos se puede aplicar y otros más, y de acuerdo a eso uno va haciendo, ¿no? Su diagnóstico, y en esta ocasión, en ese módulo que se va a hacer es cómo intervenir, se va a ver materiales, técnicas y hacer, digamos, un seguimiento, cómo hacer un seguimiento, por ejemplo. Entonces, todo eso se va a ver, ¿no? En los siguientes sesiones.
Una de las áreas de la acción psicopedagógica es la orientación, ¿no? Esta se define como disciplina encaminada a la acción, en la cual se hace uso, ¿no?, de modelos, estrategias, que apoyan procesos de interpretación al proceso profesional. No, o sea, en esta ocasión, la persona, ya sea el profesor, que en este caso, como sabemos muy bien, que no en todos las unidades educativas, menos en los que son fiscales, no hay psicopedagogos, mucho menos psicólogos. Y a veces los mismos profesores tenemos que hacer, me incluyo porque alguna vez me tocó a mí, ¿no?, como docente, ¿no? Entonces, con tener los conocimientos que yo tenía, van a orientar al estudiante de alguna manera, y no solamente al estudiante, porque al fin y al cabo no solo es el problema del estudiante, también puede ser el problema su ambiente, su contexto, el contexto que les rodea, ya sea el contexto familiar y el contexto social, ¿no? Y de alguna manera se tiene que apoyar, de alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que, ¿y para qué? Para mejorar, ¿no?, el, la situación del estudiante. Un momento, por favor, hay uno de los compañeros que no puede ingresar. Bien, entonces continuamos. Me pueden, bueno, me indican si se ven, ¿no? Ya se ve en pantalla, ¿verdad? El material que estoy compartiendo. No, el proceso en este caso de la acción psicopedagógica, estamos viendo que se dirige a todos los ámbitos, aspectos, personas, contextos a través del ciclo vital, ¿no? Es con acento especial en lo social y educativo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cuando es más específico, nos concentramos más en el aspecto social educativo. Tal vez solamente en un principio, solo nos podíamos concentrar en el aspecto educativo, pero ahora no, ahora vemos que la parte social es fundamental también, ver qué problemáticas se puede presentar en esta, ¿no?, por su relación con el cambio, la transformación de la realidad, caracterizadas por una concepción holística, una comprensión comprensiva, ecológica, ¿no?, crítica y reflexiva, ¿no?, donde la acción es ayudar, pero también medir la interrelación y propiciar evolución social. Cuando decimos ayudar es la parte, vamos a ver en la parte, solamente a veces nos centramos en la parte educativa, ¿no?, y ahí lo dejamos. Y por lo demás lo dejamos así. Entonces la idea es ver cómo está en el aspecto emocional el estudiante, cómo está a nivel familiar. Sabemos que muchas veces es a veces difícil que nos podamos inscribir en problemas que el niño puede tener, ¿verdad? Es más, a veces el niño, el estudiante se cierra, ¿no? No dice realmente qué problemas puede tener para que de alguna manera no esté resultando bien, adecuadamente su aprendizaje, no tenga problemas en ese aspecto. Sabemos muy bien que hoy en día ya se ha visto o se analiza mucho la parte familiar, ¿no?, y también el ámbito social, cómo es, ¿no?, cómo es el lugar, incluso influye mucho el lugar donde el estudiante pueda vivir, y eso de alguna manera también afecta, ¿no?, en el aspecto educativo, influye mucho. Entonces, es eso, a eso lo que se va viendo la parte desde el punto de vista psicopedagógico, ¿no? La orientación psicopedagógica no es el proceso que apoya y acompaña en forma continua a las personas, ¿no?, en diversos momentos, aspectos de su vida,
con finalidad potencial, prevenir, digamos, ¿no? Y el desarrollo humano a través de diferentes momentos de la vida, ¿no? Cuando hablamos de eso, estamos hablando a nivel no solamente, digamos, a nivel inicial, cuando ya va iniciando, digamos, ¿no? Eh, la etapa escolar, ¿no? Inicial, cuando vamos kinder, pre-kinder, primaria, secundaria, incluso la parte ya de educación superior, pues todos esos aspectos se va bien. Como en este caso nos interesa más la parte de educación regular, que estamos en inicial, primaria y secundaria, entonces vemos cómo va viendo su evolución cada estudiante, va mejorando, y por qué, digamos, tal vez, y por qué, digamos, aquel estudiante que era muy bueno en primaria, de pronto en secundaria se volvió, es uno de los estudiantes, de los peores estudiantes, ¿no? Y eso se va viendo todo eso, ese desarrollo, en sí la evolución, cómo ha evolucionado a nivel educativo, ¿no? A la orientación se le adjudica un adjetivo calificativo, ¿no? Acorde con la faceta concreta de que se centra más, es así como se habla de orientación educativa profesional, ¿no? Para la prevención y de procesos de enseñanza y aprendizaje, y sin que unas y otras sean excluyentes, sino complementarias, ¿no? Cada orientación que uno vaya a dar sea más complementaria, ¿no? No se estudia, ¿no? Digamos a nivel estudiante, ¿no? Porque no, yo no sé, no lo puedo dejar, pero sí se debe buscar la forma, manera de poder ayudar a estudiantes que nos necesitan, ¿no? Como educadores. La concepción de la intervención psicopedagógica, ¿cómo es? ¿No? Como es un proceso integrador e integral, ¿no? Supone la necesidad de identificar las acciones posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige. Bueno, diferentes autores relacionados con el área han aportado una propuesta, ¿no? Principios en la acción psicopedagógica. Esos son los principios, el principio de prevención. ¿Qué quiere decir? Que concibe la intervención como un proceso que ha de anticiparse a situaciones que se puedan acontecer en el desarrollo del estudiante. Vamos a anticipar, digamos, claro, vamos a hacer tal vez yo quiero, estoy ahorita docente, profesor de un curso, y tal vez quiero saber si alguno de mis estudiantes va a presentar o ninguno de ellos antes de que el estudiante, antes de que se dé o que se sepa de que ese estudiante no puede rendir. Cuando uno va iniciando clases, todo eso, uno puede hacer ese tipo de prevención, ¿no? Y así para saber así para que en el tiempo o en el transcurso del tiempo o de la gestión, si le vamos a decir al estudiante, o sea, que no nos preocupemos al final, cuando ya, digamos, las notas salieron y de pronto ese estudiante había estado mal y nadie lo sabía. Entonces, hacer como una especie de prevención, hacer un tipo, digamos, se habla en psicología como un pretest, digamos, ¿no? Donde se detecta ciertos problemas que puedan tener a nivel educativo y y ahí se va viendo, ¿no? ¿Qué estudiantes posiblemente no pueda o pueda tener dificultades en el transcurso de su aprendizaje? Entonces ahí ya uno va sabiendo, ya va previniendo, y entonces le va apoyando ciertas dificultades que pueda tener, ¿no? Lo que se busca, ¿no? Como dice acá, se busca impedir que el problema se presente o prepararse para contrarrestar sus efectos en caso de que se presente. A eso se va el principio de prevención. ¿Sí? Otro es el principio de desarrollo, ¿no? Las concepciones modernas de la intervención psicopedagógica han integrado este principio al de prevención, y esto cobra, digamos, ¿no? Pertinencia y tiene cuenta durante todas las etapas ciclovital del niño, ¿no? Va viendo cómo uno se va desarrollando. En esta ocasión sabemos que muchos de nosotros no vamos como educadores de la parte de su desarrollo a nivel pues, ciclovital, cómo el niño se va desde las etapas, cómo ha sido, pero sí se puede ver cómo haciendo un informe de cómo el niño está o si ha tenido problemas y que debemos hacer si ha tenido problemas, digamos, a nivel psicológico a muy temprana edad. Por eso es que a cierta edad no puede responder, digamos, ¿no?
cierta área de la parte educativa. Entonces eso se va, ¿no? Vamos viendo en particular, se ve, ¿no? Se ve el desarrollo evolutivo, no bueno, sus cambios, ¿no? Sino que surge un nuevo contexto de relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental, ¿no? Para que en muchas ocasiones el sistema no lo ha preparado, por ejemplo, ¿no? Sabemos que cuando el niño o el niño o el estudiante va a entrar a un centro educativo, a la primera, kinder y pre-kinder, muchos dicen, pero ¿por qué tenemos que iniciar a esa etapa a nuestros niños la parte escolar? Eso es para saber, ¿no? Si el niño, o para de alguna manera eh, prepararlos para la parte primaria. No, hoy en día sabemos que en kinder y pre-kinder ya muchos centros educativos encargados de esa área o de ese nivel ya les enseñan, por ejemplo, la parte de matemáticas, las operaciones básicas, ¿no? En matemáticas, escribir las primeras letras, y de eso de alguna manera les ayuda mucho y para primaria, ¿no? Ya entenderse bien. Pero muchas veces, hay no siempre las mamás, bueno, hace años para decirlo, porque hoy en día creo que sí, es obligatorio que si un niño va a entrar a primero de primaria, tendría que haber cursado por lo menos kinder, ¿no? Eso ya era o es obligatorio. Pero si vamos a hablar de unos 10 años atrás, 15 años atrás, vamos, no era obligatorio, o sea, el niño lo podía meter directamente a primero de primaria, en su primer básico que se conocía en ese entonces, ¿no? Y ahí es donde a veces chocaban porque no, el niño, o sea, no sabía ciertas, o escribir las primeras palabras, o sea, sumar, de pronto otros niños sí sabían, o sea, había esa diferencia, ese desfase de que sí, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante ver, ¿no? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Para que puedas vivir de alguna manera. Y es más, cuando estamos a nivel inicial, uno ya puede detectar qué tipo de problemas se puede presentar, ¿no? A nivel educativo, y no solamente a nivel educativo, también a nivel, como les decía, como es integral, tiene que la parte social, socioafectivo, ¿no? Para ver qué problemas puede tener o tiene y prevenir eso o acompañar, digamos, ciertos problemas que pueda presentar, ¿no? A eso vamos, viendo la parte de desarrollo del niño que vamos a iniciar, primaria, como así. Desde una perspectiva de desarrollo se postula que la meta de toda educación es incrementar y activar el desarrollo del potencial de la persona, ¿no? Mediante acciones que puedan contribuir a la estructuración de su personalidad, a acrecentar capacidades, fortalecer habilidades, siempre motivarle a que siga adelante. Cuando un estudiante, por ejemplo, hay estudiantes que se frustran rápidamente, ¿no? Se frustran y ya no quieren seguir. Es más, cuando pasa eso, ya hay deserción escolar, ¿no? Ya no quieren ir a la escuela porque no les ha salido bien, porque a veces sabemos que cuando son niños, siempre los niños son un poquito malitos, pero si no los tratan, los discriminan, y a veces un niño que ha tenido ese problema se ha frustrado y no quiere ir a la escuela, y eso a nivel psicológico ya puede afectar, ¿no? Entonces todo eso, como profesores tenemos que ver cómo podemos nosotros ayudar en esos propios estudiantes. Porque a veces hay profesores, incluso, ha habido casos, incluso profesores que alimentan eso, ¿no? Esa de niños que son a veces un poquito crueles con sus compañeros que tienen algún problema. Hay profesores que acompañan o que apoyan a esos niños, ¿no? En discriminar, en hacer, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya eso ya no se escuchaba, pero hace años sí se escuchaba de profesores que manejaban de esa manera, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no, ya se debería más dejar de lado eso y apoyar más al estudiante que no necesita más que al otro, que cuando es un buen estudiante, pero no, y eso vemos, ¿no? Y a partir de dos enfoques, en este caso vemos, no es el madurativo, postula la existencia de una serie de etapas sucesivas en el proceso vital de toda persona, ¿no? Que van unidas a la edad cronológica
y por tanto con fuerte dependencia del componente biológico. Entonces vemos la parte madurativa y sabemos y hemos hablado mucho de cuál es la edad cronológica, ¿verdad? Entonces eso tenemos que ver cómo va a ir relacionado, cómo se relaciona con el componente biológico, y quiere decir cómo el niño va a madurar. Hay niños que, digamos, físicamente y tienen la misma edad, son, digamos, más, si lo voy a decir así, digamos, más altos, de altura estatura más alta, más robustos que los niños, ¿no? Y de acuerdo a eso se ve, y en la misma edad, y tiene que ver, y tiene mucho que ver aquí la parte de la nutrición, ¿no? Y la nutrición es mucho, por eso hablábamos de medicina, porque medicina también va a ver la parte de nutrición, va a ver la parte de sueño y todo eso. Entonces, todo eso vemos cuál es la relación y cómo debería ser un niño si está, digamos, tiene buena alimentación, tiene la parte efectiva también está bien. Si todo eso está bien, entonces va a ser un niño que sí va a rendir bien, pero si no, si siempre va a fallar alguno de esos detalles, va a haber un problema. Entonces, todo eso se ve en la parte no de madurativa. Y cognitivo, ¿no? Como muchos enfoques. Uno es madurativo a nivel físico, a nivel biológico, y en esta ocasión cognitivo estamos viendo a nivel de los procesos mentales, ¿no? Procesos de información, procesos psicológicos, que pueden ser relacionados con la memoria, con la atención, concentración, la percepción que puede tener tiempo, ¿no? Eso considera gran importancia a la experiencia y a la educación como promotoras de desarrollo, ¿no? El cual es definido como un producto de una construcción a nivel mental, es decir, una consecuencia de la interacción de la persona con su entorno, ¿no? Que permite un progreso organizativo y jerárquico. Entonces, tiene que ver con la parte de socializar, digamos, la interacción que el niño o que el estudiante o que la persona pueda tener con su entorno, ¿no? La parte social, la parte familiar, y eso va, ¿no? Los procesos, cómo va a manejarse a nivel psicológico, cómo es la parte psicológica del estudiante o de la persona. Y ahorita vemos modelos de intervención psicopedagógica. ¿Cuáles son los modelos? Hay, bueno, los diferentes modelos que ahorita lo vamos a ver son los modelos que configuran una representación de la realidad y constituyen una forma aplicada de la teoría, ¿no? Que posibilita el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de intervención, ¿no? Los modelos de intervención psicopedagógica tienen tantas clasificaciones como definiciones dadas, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? Se considera, por ejemplo, los siguientes elementos mínimos necesarios, como por ejemplo el convencimiento de que la naturaleza del hombre responde a la posibilidad de ser orientado y educado, ¿no? Y que la intervención resulte pertinente para el mejoramiento, ¿no? De la persona, del proceso de aprendizaje. Es decir, la intervención, como hemos dicho, puede ser una forma de prevenir, mejorar y hacer un seguimiento, ¿no? Mejorar ese aspecto que presente la persona, ¿no? En el proceso de aprendizaje, algún problema. Y la clasificación, ¿no? La clasificación de los modelos, los teóricos, ¿no? Que se conceptualizan como aportes provenientes de las diversas corrientes de pensamiento. Cuando hablamos teórico, estamos viendo a nivel teórico, a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel constructivista, ¿no? Que dice cómo intervenir desde ese punto de vista o desde esos enfoques o teorías del aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Si vamos a hablar, para hacer un ejemplo a nivel conductual, cuando hablamos a nivel conductual es cuando el estudiante, o en este caso, se usa el estímulo y la respuesta. O sea, cómo estimular a un estudiante y qué respuesta nos da ese estímulo. Nuestros tiempos es más mecánico, la parte conductual, que muchos años se ha llevado ese tipo de enfoques, ¿no? En la educación regular, ¿no? Ha sido más conductista. Y de luego viene la parte cognitiva, que más no nos podemos concentrar fuera de que sea no ya mecánico, también tenemos que ver cómo es el proceso de aprendizaje, cómo son los procesos psicológicos de la persona para aprender. O sea, ya ahí entra la parte afectiva, emocional, ¿no? Cuando ya hablamos de la parte cognitiva. Y la parte constructivista es cuando
el estudiante ya no solamente es un estudiante que escucha y que memoriza, ¿no? Sino que también se lo hace más reflexivo, es más participativo, más colaborativo, y es lo que creo que hoy en día también se está llevando ese enfoque, ¿no? Más de constructivista, ya no tanto conductista, ¿no? Entonces, mediante esos teóricos, como hablamos de modelos de intervención teóricos, estamos hablando de esos, más que todos esos tres, ¿no? Lo que más se ha usado en el área educativa. ¿Sí? Otros son los modelos básicos de intervención, ¿no? Su conocimiento es la unidad básica de la intervención clínica, ¿no? Por programas, por consultas o consultas psicopedagógicas. ¿No? Modelos organizativos encargados de plantear de manera organizar la orientación en un contexto determinado. Modelos mixtos o de intervención que se ha combinado para satisfacer las necesidades de un contexto determinado, por ejemplo, que serían los modelos comunitarios, ecológicos, sistémicos y psicopedagógicos. ¿No? Pues hablamos mixtos o de intervención, que se puede usar, aparte de que sea solo psicopedagógicos, también puede ser sistémicos. Cuando hablamos de sistémicos, tiene que ver mucho con la parte de la intervención. No solo psicopedagógicos, es más dirigido, digamos, al estudiante, a, a saber cómo responde a cierta área, y sistémicos más tiene que ver cómo así, no solamente lo integramos al estudiante, también la familia. La familia también va metida ahí, ¿no? En el problema, entonces vamos cómo mejorar. Comunitarios vamos a ver a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel de la unidad educativa, digamos, ¿no? Modelo counseling o modelo clínico, ¿no? Eso establece una atención directa e individualizada y consigue la orientación con un proceso clínico. Y en tanto tiene un carácter terapéutico, ¿no? Basado en relación orientado. Y en este caso, cuando hablamos de modelo clínico, estamos hablando cuando se hace, por ejemplo, la intervención voy a dar el ejemplo, digamos, que se ha detectado, y como hoy en día se ha hecho mucho el problema de que muchos niños o estudiantes se les ha podido detectar, por ejemplo, dando el ejemplo de TDAH, que es el TDAH, es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Ese trastorno, dándoles como un ejemplo, se puede tratar tanto farmacológicamente como terapéuticamente, o sea, a nivel psicológico. Y es que para ese tipo de problemas se usa ese modelo clínico, porque es el carácter que más, digamos, va más a hacer a remediar o a curar, pero por el TDAH no es curable, sí es tratable, ¿no? Y dependiendo de qué nivel o qué grado se la podido detectar. ¿Sí? Pero muchos niños, bueno, o estudiantes han vivido con ese tratamiento, más que todo farmacológico, ¿no? Y también ha habido o han tenido terapias psicológicas, que mucho se usa la terapia conductual. Entonces, a eso va, ¿no? Ciertas dificultades de aprendizaje que uno pueda detectar son esos, ¿no? Más se usa en este tipo de trastornos. No centrado en las necesidades de quien consulte, se va centrando más en los niños, se le va haciendo el tratamiento farmacológico, dependiendo, ¿no? Posiblemente tal vez está en un grado que tal vez no es grave y ahí puede hacer solamente un tratamiento terapéutico, es decir, una terapia psicológica que puede ser, como les decía, terapia, como un ejemplo, como no terapia conductual o terapia cognitivo comportamental. Eso es lo que se usa en este modelo. El otro modelo de consulta ejerce una acción directa de carácter preventivo y de desarrollo, ¿no? Eso va a posibilitar la adquisición de conocimientos y habilidades para resolver los problemas, ¿no? Se basa en una visión ecológica de la intervención y por lo tanto consigue insuficientemente el abordaje de sujetos sin tener en cuenta el medio en que lo circunda, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de consulta, estamos hablando que aparte de que solamente se ha hecho, digamos, o sea, ya se tiene el problema y se detecta como en el anterior, ¿no? La persona ya tiene el problema, entonces se hace un tratamiento y eso no se hace seguimiento. En esta ocasión se puede hacer un tratamiento, una prevención, preventivo,
y desde cuando ya se ha detectado y digamos ha hecho una prevención y se va a ir a hacer un seguimiento y bueno, y ahí se va viendo, ¿no? Cómo resolver el problema. De acuerdo a las técnicas que uno puede usar en este ámbito, uno se modelo. ¿No? Y entonces el modelo de programas, que el modelo de programas es, digamos, uno otra vez de los más usados, porque ahorita vamos a ver en qué áreas va a dar, ¿no? Se caracteriza principalmente por ser contextualizado, dirigido a todos, mediante una intervención directa y grupal de carácter preventivo y de desarrollo. No, es uno de los más aceptados, digamos, ¿no? En la intervención psicopedagógica, por su carácter preventivo, globalizador, comprensivo, crítico, ecológico y reflexivo, ¿no? Concibe los trastornos como resultantes de la relación del sujeto con su entorno sociocultural, ¿no? Y su finalidad es, en el último término, la potenciación de sus de competencias. Entonces, vemos que modelos de programas son que hay varios que les voy a mencionar en un momento, es más globalizador, no solamente se va a quedar en uno, como hemos visto los anteriores, ¿no? Que uno solamente se centra en la persona y solamente a él es el, digamos, programa se va a hacer cierto tipo de experimentos y ya. Pero acá no se ve la parte de preventivo, se es más reflexivo y se ve, ¿no? Que no solo se lo ve a la persona como la persona problemática, sino que no es problema de él, sino es también el ambiente. No se ve como el ambiente de alguna manera infiere en el aprendizaje y tal vez en la dificultad que tiene ahorita la persona para su aprendizaje. Las áreas de intervención, ¿no? El conjunto de temáticas de conocimiento, formación e intervención, ¿no? Son propuestas como aspectos centrales, ¿no? Para quienes ejecutan acciones psicopedagógicas. Se reúnen los programas que ya había mencionado, el modelo de programas, que uno se programa para el desarrollo personal y social, programas de apoyo a procesos de enseñanza y aprendizaje, programas de orientación para la carrera, programas de atención a la diversidad y programas de orientación familiar en el centro educativo. Lo que ahora vamos a hablar es ahorita de programas de apoyo a procesos de enseñanza y aprendizaje, que es lo que nos interesa. Desde la intervención psicopedagógica en esta área, en ese programa de apoyo a procesos de enseñanza y aprendizaje, se centra durante mucho tiempo, bueno, estuvo centrada, digamos. En un principio solamente se centraba, como les decía, en las dificultades de aprendizaje y ya. Solamente decía diagnóstico y listo, no sirve más allá. Pero en la actualidad se propone una tendencia que vaya más allá de los remediales, o sea, de solo es un remedio, integra un modelo de consulta colaborativa que posibilita un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En el cual se reconozca la diversidad de los alumnos, sus intereses, motivaciones, contextos, capacidades cognitivas y desarrollo afectivo. ¿Cómo ven? Todo eso, todo eso se quiere ver con la intervención psicopedagógica. La intervención psicopedagógica es desde puntos de vista más globalizadores en las cuales se toma en cuenta el análisis del contexto donde está o donde se desarrolla el estudiante, la persona, ¿no? Eh, Intervenciones de tipo preventivo, de desarrollo, dirigida a toda la comunidad educativa, familia, profesores, alumnos, ¿no? Entonces, si vemos ahí, es globalizada, porque eso no solamente si en un principio solamente se veía al alumno o al estudiante como la persona que se debe tratar, no, ahora es integral también la familia, los profesores, ¿no? Es más colaborativo, como dicen, ¿por qué? Porque cuando si se va a detectar, digamos, cierta dificultad de aprendizaje en un estudiante, tiene que tener apoyo de los profesores, tiene que tener apoyo fundamentalmente de la familia. No es que el profesor, no es que, digamos, la persona o profesional que ha podido detectar, él se hace cargo y ahí lo deja. No. La familia también tiene que ser parte de eso, ¿no? De mejorar, de que mejore el estudiante. Y también los profesores, porque son las segundas personas que están en contacto con él, ¿no?
los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido nutrida, ¿no? Desde los últimos 40 años, por enfoques como el conductismo, la psicología cognitiva, el constructivismo, la teoría de la comunicación, la lingüística, la teoría general del sistema, la filosofía. Todos esos enfoques, de alguna manera, han contribuido mucho en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Desde sus enfoques de cada una de esas disciplinas, ¿no? Es dar énfasis en el abordaje del contexto, donde surgen las dificultades, ¿no? Si vamos a, como dice, cuando hablamos abordaje del contexto, es que vamos a abordar del estudiante de la familia, ¿no? ¿Cómo es la relación familiar? ¿Cómo el niño se relaciona vive con ambos padres, tiene hermanos, cómo se relaciona con ellos, si se sufre en su hogar violencia, no se sufre, o si hay dejadez, porque si bien digamos que no hay tipo de violencia, pero hay dejadez, a veces los papás ambos tienen que trabajar y a veces el niño o el estudiante solo se tiene que atender de alguna manera, y es pequeño para empezar, ¿no? Y digamos en primaria, y muchas veces eso puede interferir mucho, ¿no? En su eh, rendimiento o en la parte afectiva, y eso interferir en la parte del rendimiento escolar. Bien, entonces estábamos hablando de que cuando hablamos de la intervención psicopedagógica, en este caso, viendo programas de apoyo al proceso de enseñanza, se va a dar más el énfasis en el contexto o surgen las dificultades donde puede surgir, ¿no? Y donde se debe prevenir, potenciar ciertas habilidades o potenciar ciertas habilidades, ¿no? Encaminando a las acciones hacia la adquisición de técnicas, estrategias de aprendizaje, desarrollo de técnicas cognitivas y motivación, ¿no? Por lo tanto, es necesario la implementación de programas psicopedagógicos, los cuales abran espacios, ¿no? Y permitan que con los estudiantes no se establezcan procesos similares, sino al contrario, se ejerzan acciones de carácter propositivo que incrementen, digamos, ¿no? El desempeño del estudiante en el ámbito escolar, ¿no? Cuando hablamos propositivos, que podamos de alguna manera fortalecer ciertas habilidades que el estudiante pueda ver, no ver siempre la parte negativa, o sea, reactivos, de que no se puede de alguna manera manejar la parte, la frustración que muchos estudiantes pueden presentar cuando detectan que no pueden, digamos, hacer cierta actividad o que no tienen habilidad o que se sienten a veces, eh, incluso baja su autoestima por esa situación, ¿no? Y de eso a nivel psicológico va afectando. Entonces, todo eso tenemos que ser, digamos, las personas motivadoras, como educadores, de alguna manera ver soluciones al problema que se pueda presentar, ¿no? No siempre problemas, como muchas veces se ve, ¿no? Entonces, eso. Técnicas y estrategias de aprendizaje, ¿no? Las estrategias de aprendizaje consisten, ¿no? En niveles de análisis de las operaciones mentales, ¿no?
en función de su grado de especialización y se define como una sucesión de pasos, etapas, que se realizan con la finalidad de lograr los objetivos. Y el objetivo de mí es aprender, por ejemplo. Debo aprender, por ejemplo, digamos, la materia de inglés. ¿Cómo puedo aprender? Entonces uno va haciéndose un plan de aprender, de escribir con tarjetas, con dibujos, ¿no? Dependiendo cómo pueda hacer. Por medio de la optimización y regulación de procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, ¿no? Las técnicas son una serie de recursos, o sea, las técnicas, ya sea para estrategias de aprendizaje de enseñanza, son recursos que pueden resolver ciertas situaciones, ¿no? Para el aprendizaje como tipo memorístico, que es lo que más se usa, intensidad coordinada, contextual, dirigida a tratar la nueva información y lograr aprendizaje significativo, ¿no? Entonces son las técnicas, sabemos que varias técnicas hoy en día para que el estudiante pueda aprender, digamos, al menos sabemos que las matemáticas, por ejemplo, tal vez muchas veces se hace aburrido y a veces el mismo docente tiene que dar, ser más creativo y saber cómo enseñar, ¿no? A los estudiantes para que no se aburran, ¿no? Y sabemos que se usa, algunos docentes usan, por ejemplo, juegos, pues, ¿qué más pueden usar? Tarjetas, cosas que puedan ser más llamativas para el estudiante y les pueda brindar, digamos, o hacer su aprendizaje más significativo en esa área, o en otras áreas, o en diferentes áreas. Pero no lo vemos ahorita como un ejemplo, un área que es algo difícil, complicada, que es la matemática. ¿No? Estrategias de enseñanza, ¿no? Se refiere más a una serie de acciones, en este caso, potencialmente conscientes del profesional, ¿no? En educación. El proceso de enseñanza de su tercera dimensión, como sabemos, conocemos las dimensiones, que es uno, el saber, ¿no? Que es aquella que se focaliza en la adquisición y dominio de conocimientos específicos. Del saber hacer, que se refiere a la acción, ¿no? Al conjunto de acciones, habilidades o tareas que estén basadas al contexto que esté desarrollándose la educación, ¿no? La enseñanza en sí. En dimensión del saber ser, enfatiza en el aspecto afectivo de la persona, afectivo social, afectivo comportamental, donde ocupa un papel central la modificación y consolidación de intereses, actitudes y valores, ¿no? Si aquí en los dos saber y saber hacer es la parte más, digamos, operacional, donde el estudiante debe saber las habilidades que él adquiere con el transcurso del tiempo, cómo él va dominando, va adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Eso es a nivel, si vamos a ver a nivel cognitivo y la parte dimensión de la persona en sí, cómo es la persona, cómo su aspecto afectivo emocional, tiene, digamos, una personalidad que recién se está formando o ya se ha formado o está en una modificación, cómo es la actitud ante una frustración, los intereses que puede tener y los valores que sabemos muy bien, los valores, los primeros valores uno lleva de casa y en la escuela es donde se fortalecen ciertos valores, ¿no? Entonces, ahí vemos esas dimensiones que tienen mucho que ver con el estrategia de enseñanza. La actualidad exige, ¿no? Permitir la flexibilidad y la autonomía en el aprendizaje. Hace que este foco investigativo sea relevante y beneficioso, ¿no? En tanto que daría cuenta de cómo los docentes facilitan las condiciones al estudiante para que aprenda a aprender, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día el docente, profesor, maestro, es ya no tanto así, digamos, como que la persona es la que sabe y ya, y los estudiantes no, hoy en día se hace más participativo, es más, el docente ya es más guía, digamos, ¿no? Que la persona que va a mandar en el curso, ¿no? Él es el que guía, el que orienta, el que motiva, porque eso es muy importante, ¿no? Para que los estudiantes puedan rendir mejor su aprendizaje sea más significativo, entonces tenemos que ver que los docentes estemos motivados, ¿no? Para que haya ese resultado, ¿no? Por medio de una serie de estrategias, ¿no? Que podamos usar como indicador, sensibilización, atención, adquisición de la información, personalización, recuperación, cooperación, ¿no? También hay la parte colaborativa.
Es decir, cuando hoy en día ya se trabaja en grupo y se van colaborando, ¿no? Entre estudiantes, tal vez antes era más individualizado y todo eso, y eso a veces el mismo docente fomentaba, ¿no? Ya él es el mejor estudiante y ahí lo ponía como, o bien muchos estaban orgullosos de sus compañeros de él, o muchos lo odiaban, sabía esa pelea, ¿no? Pero hoy en día ya no eso, ya no debería haber, no debe ser, tal vez entre compañeros la parte de que más el docente hacerlo más colaborativo, ¿no? De que los estudiantes puedan ser más empáticos entre ellos mismos y puedan ayudarse entre sí, ¿no? Sí, cooperativos, colaborativos. Desarrollo de las estrategias metacognitivas, ¿no? ¿Qué es la metacognición? Es la vez entendida como la habilidad de conocer, discernir y controlar los propios mecanismos de aprendizaje, ¿no? Incluye conocimiento, el control de aspectos personales, tales como el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, ¿no? Y que ve como uno, cuando hablamos de autoconcepto, estamos hablando de y qué pienso yo de mí, qué forma de pensar, de aceptarme como soy, si tengo buenos pensamientos, o estoy fallando en esto, tiene que ver con la forma de cómo yo me veo. Y autoestima tiene que ver con la forma de sentirse bien, sentirse querida, sentirse amada o consigo mismo y con los demás, ¿no? Es donde pueda desarrollar de alguna manera la parte educativa, eso va a decir, si estos autos que estamos autoconcepto, autoestima, autoeficacia y otros que son también autoimagen, que no es acá, si estos están bien, entonces lo demás va a estar bien. Pero si alguno de ellos falla, y eso va a fallar y va de alguna manera va a repercutir también en la parte de educación o adquirir o el aprendizaje, ¿no? La referencia a la metacognición parte del conocimiento, de lo que el sujeto sabe, ¿no? Metamemoria, y se asocia con dos aspectos, el conocimiento sobre los procesos cognitivos y la regulación de dichos procesos. ¿Sí? Las estrategias metacognitivas son las que ejercen un papel de control y dirección de las cognitivas o de los procesos cognitivos, ¿no? Nada menos que de los procesos psicológicos, ¿no? Llevan al aprendiz desde el inicio hasta el final del proceso de aprendizaje a fijar objetivos, a fijarse metas, qué es lo que, digamos, yo quiero de mi aprendizaje, qué quiero aprender, qué es lo que me interesa y para qué me interesa, digamos, ¿no? Hacerlo más eh, analítico, más reflexivo en ese aspecto, no tener unos objetivos ya trazados, metas que uno quiera lograr, ¿no? Y se va controlando, modificando los procesos correspondientes. Además, ejerce un papel de control frente a los estados afectivos, ¿sí? Las estrategias metacognitivas son las de autoconocimiento, cuyas tácticas son del qué, del cómo, del qué quiero aprender, del cómo voy a aprender, del cuándo y del por qué estoy aprendiendo. ¿Para qué me sirve, digamos, en matemáticas? ¿Para qué me va a servir? Muchas veces, muchos tiempos se preguntan, ¿no? Pero ¿y para qué aprendo física? ¿De qué me va a servir si yo voy a estudiar tal carrera? Digamos, ¿no? A veces, muchas veces se preguntan y eso obviamente el mismo docente debe dar, digamos, alguna respuesta para que el estudiante pueda entender por qué tal materia es importante, ¿no? Las de automanejo, cuyas tácticas son de planificación y de regulación, evaluación, lo cual posibilitará la utilización más eficaz y flexible del uso de las propias estrategias de aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista de enseñar estrategias, enfrenta al profesional a la necesidad de posibilitar en el estudiante la toma de conciencia, ¿no? O sea, el estudiante ya se lo hace más reflexivo, le dice, bueno, esto es para, se enseña esto por esto y por esto. Entonces, el estudiante va a tomar conciencia, se va a autorregular sus procesos cognitivos, va a llevar, digamos, aspectos cognitivos propios, aprendizaje, va a decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? Va a hacer análisis de lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Entonces, y no solo va a ser una tarea, ¿no? Es decir, orienta al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Una estrategia metacognitiva. Es primero, yo me conozco, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que puedo aprender, yo sé que eso no va conmigo, no puedo, pero sí me gustaría aprender también, ¿no? Es una forma, y tal vez
en ese aspecto podía pedir ayuda a otra persona, no es ahí, es ser más interactuar con su medio, pedir que le puedan colaborar en ciertos aspectos que a él le interesa, tal vez eso no puede. Entonces va haciendo todo ese tipo de cuestiones, se cuestiona, se va cuestionando al estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que es fácil para aprender, qué es lo que puede planificar y controlar, ¿no? Motivación no es nada menos que el proceso constante durante el aprendizaje, ¿no? Los motivos, las metas que han sido tomados como partes del contexto intelectual de las personas, ¿no? Que influyen en el mantenimiento o modificación del conocimiento previo. Entonces, una motivación, por ejemplo, para los estudiantes, ¿qué puede ser? Sí, me gusta esto, matemáticas, y sí, porque quiero estudiar tal vez una carrera de saco matemáticas, no me gusta la pintura. Entonces, siempre cada estudiante ve una motivación y a veces hay estudiantes que no tienen tampoco la motivación, pero ya está en eso, tal vez el mismo educador de alguna manera motivar, ¿no? Decir, pero si eres bueno para esto, eso puedes hacer, digamos, ¿no? Ver tal vez en qué áreas el estudiante tiene habilidades, tiene aptitudes, entonces de alguna manera ahí va donde el educador entra en escena y va motivando a esos estudiantes, ¿no? Entonces, ya ahí y es muy importante, ¿no? En ese aspecto de la parte de psicopedagogía. El sistema motivacional, bueno, y tenemos, ¿no? Tipos de motivación. Tenemos el sistema motivacional individualista, que suele apoyarse en incentivos internos o externos, es decir, personales, el propio, ¿no? El propio aprendizaje para agradar a otros, las expectativas se relacionan con el grado de habilidad, que la persona se atribuye a sí mismo, la creencia en la posibilidad de modificar sus habilidades a través del esfuerzo, ¿no? Es cuando, bueno, la persona, bueno, el estudiante en este caso, sí, yo soy hábil para esto, me gustan las matemáticas, entonces puedo, digamos, dar un esfuerzo tal vez para hacer, digamos, el primer, hay un concurso de unidades matemáticas, entonces uno se va escribiendo y eso es una forma de motivar y de pronto le va bien, entonces ya está más motivado, bueno, y sus habilidades van creciendo, ¿no? Entonces a eso va su motivación también. Entonces vamos a eso, ¿no? El sistema motivacional y competitivo es el incentivo del sujeto radica en que sus logros estén por encima de los demás. El éxito personal radica en el resultado obtenido por los otros, lo cual lleva hacia una tendencia descalificadora de la persona desde el punto de vista del compañero, como criterio para superar, ¿no? Es la parte de la competencia. ¿Quién, digamos, es mejor en un área? Va a la competición, ¿no? Y vamos viendo entre estudiantes. Sistema motivacional cooperativo, ahí vamos donde se da importancia al logro personal al mismo tiempo que se espera hacer contribuido a los demás. Es decir, si yo soy hábil para eso, puedo hacer que mis demás compañeros también puedan ser hábiles o puedan incrementar sus habilidades, ¿no? Ayudar a la búsqueda, mejorar la elaboración de información, facilitar un mayor compromiso en el acto de aprender. Cuando hablamos cooperativo, tiene que ver que no solo está centrado en mí, en yo, en una persona. Entonces puedo, de alguna manera, con las habilidades que tengo yo, puedo ayudar a mis compañeros, ¿no? Y ahí va. ¿No? Y en conclusión, las estrategias de enseñanza y aprendizaje se dan dentro del contexto educativo conformado solo por los recursos físicos, no solo por los recursos físicos y tecnológicos que se tienen, sino por la sumatoria de factores individuales, grupales, que interactúan y se llevan al aprendizaje y el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, como ven, no solamente se toma en cuenta en el contexto educativo la parte física o tecnológica, también la parte o el contexto social, el contexto familiar, en este caso de la persona, del estudiante, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para saber y para de alguna manera cómo esto incide en el aprendizaje y el proceso de enseñanza. La variabilidad individual, por ejemplo, no tiene mucho que ver, se encuentra más inmensa en el contexto educativo, da cuenta de la diversidad de personas con características únicas como consecuencia de múltiples factores personales, sociales, culturales, biológicos, familiares, ¿no? Diferencia presente tanto en los educadores como en los educadores, aspectos para tener una cuenta dentro de este proceso, ¿no? Entonces, es lo que vemos, ¿no? En la parte de estrategia de aprendizaje a nivel de
la psicopedagogía o neuropsicopedagogía que se debe ver. No solamente en un principio, solamente, como hemos dicho, se veía al estudiante y ya, no nos ocupábamos de su contexto. Posiblemente su contexto es el que hace que este niño o estudiante esté fallando en el rendimiento escolar, ¿no? O tenga alguna dificultad de aprendizaje. Si no vamos a ver a nivel, vamos a tener en cuenta la diversidad, puede ser social, cultural, personal, biológico, ¿no? Posiblemente tal vez tenga algún tipo de discapacidad y a veces uno no lo toma en cuenta eso, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ver, ¿no? Bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Tal vez si tuvieran alguna pregunta.